Minutos con ustedes la palabra de Dios. Para mí es hermoso de que nosotros como multimedia entendamos de que más que un equipo de una iglesia que soporta a los pastores, que soporta a la iglesia, somos un ministerio. Y cuando vemos esto que estamos haciendo y cuando nos reunimos en unidad para retirarnos en la presencia de Dios, conocer más de Él, pues se evidencia que lo que hacemos es un ministerio. Hace alrededor de 5, 10 años, quizás 15 años, esto no se veía en ninguna iglesia porque era equipo de proyección, Ariel, equipo de proyección. Entonces te agarraba una cámara y con una proyección te ponían en una pantalla y eso no era un ministerio, era simplemente unos muchachos que estaban agarrando una cámara y estaban transmitiendo para la iglesia lo que estaba pasando en el culto. Años más tarde se fue innovando lo que ustedes hoy están haciendo. Y hoy miren dónde estamos, el mundo no está viendo, no ven 15,000, 20,000, 100,000 personas. Algo que empezó como muchachitos agarrando cámara, no solo aquí en el mundo, americanitos agarrando cámara. Hoy muchas familias dependen de que ustedes se levanten, de que yo me levante los domingos de la mañana, ore y diga, Señor, úsame para agarrar una cámara, para agarrar una computadora y poder ministrarle al mundo, al igual que el pastor a través de la media. Media se ha convertido en una parte esencial de todas las iglesias del mundo. De hecho, la iglesia que no tiene media ahora mismo está desesperada por tener un equipo de multimedia que proyecte a las naciones lo que ustedes hacen con tanto amor. Y en nombre de la casa, en nombre de la líder Saraí, de verdad gracias a todos ustedes por estar aquí como familia y como hermanos. Dense un aplauso a ustedes mismos. Yo quiero hablarle de lo que nosotros vivimos a diario y acerca de nuestro llamado. Y voy a hablar acerca del llamado de Dios y nuestros propios deseos. Durante muchos años yo le he corrido al llamado. Y no solamente al llamado al tener un micrófono, sino al llamado de entregarme por entero a su obra. Nosotros tenemos miedo de venir y hacer cuando realmente tenemos otras cosas que el mundo nos está ofreciendo y queremos también dedicarle tiempo a esas cosas. ¿Como cuáles cosas? Irnos a una plaza, irnos a un mall, irnos como un amigo mío que se va a su juego. Eso es bueno disfrutar, es bueno vocear el gol, como Fania lo decía ahorita, gritar a un grupo. Pero, ¿qué más importante? ¿Perseguir lo que el mundo nos está dando o perseguir realmente lo que Dios nos ha demandado hacer? ¿Qué más importante? Lo que Dios nos ha mandado hacer. Y es justamente lo que le pasa a Jonás. Y yo quiero hablar un poquito de Jonás. Todos conocemos a Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Aplauda. Y no se vino un pez y ¡pum! Se lo tragó. ¡Fra! Eso fue lo que nos enseñaron a todos cuando chiquitos. Y sabemos que Jonás vino un pez y se lo tragó. Eso es 5 por 5, 25. Todos sabemos que la historia de Jonás ahí termina. Un pez se lo tragó. Pero la realidad es que Jonás fue un hombre que Dios le había puesto un llamado al igual que nosotros. Dios le había puesto una demanda. Dios le había puesto un sentir en el corazón. Y día tras día le martillaba con ese llamado, así como a todos los que están aquí. Yo sé que no estoy hablando con multimedia simplemente. Yo estoy hablando con jovencitas y jovencitos que tienen llamado, que tienen asignación y que no son, como muchos creen, unos loquitos, unos muchachitos. Son personas con llamado y yo sé verlo. Lo veo desde que agarran una cámara, lo veo desde que dicen yo quiero servir, lo veo desde que veo la pasión de querer hacer algo para Dios. Oye, inmediatamente usted quiere hacer algo para Dios, está rechazando toda la propuesta que el mundo le está dando, así como yo le estoy diciendo, rechazando todos nuestros deseos. Entonces el mensaje se basa en Jonás y quiero irme a Jonás. Voy a empezar por el 4, del 1 al 3 dice, Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho. Y se disgustó mucho. Y así que oró al Señor y le dijo, mira Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Porque eso quise huir deprisa a Tarsis. O sea, por eso yo quise huir deprisa a Tarsis. Pues yo sé que tú eres Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más vale morir que seguir viviendo. Gracias, Padre, por tu palabra. En base a esto yo voy a hablar hoy. Muchos de ustedes conocen a Jonás, como les decía, el hombre que el Señor lo mandó a Nínive y decidió ir a Tarsis
porque él no quería predicar la palabra. Pero evidentemente él le dice al Señor aquí en el capítulo 4 de que él sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo tú sabes lo que va a pasar y no lo haces? A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, tú me estás enviando a predicar el evangelio, pero yo no quiero hacerlo, me siento incómodo. O me siento incómodo porque el mundo va a seguir pecando, o me siento incómodo porque al final van a ignorar tu llamado. Y es lo que Jonás está haciendo. Él está respondiendo a Dios de forma incómoda. Pero ¿qué pasa con Jonás? Dios lo manda a Nínive, él decide ir a Tarsis. Cuando compra su boleto, se monta en su barca que va rumbo a Tarsis. La barca, todos sabemos que empieza a remenearse y empieza a haber un oleaje fuerte. Y todo lo que estaba en la barca dice, pero ¿por qué está sucediendo esto si nosotros hemos estado por mucho tiempo navegando y nunca pasa algo anormal como esto? La realidad es que Jonás estaba dentro de la barca y Dios estaba incómodo con Jonás y necesitaba provocar esta situación para que ellos se dieran cuenta que montaban a alguien que portaba propósito. Cuando alguien que porta propósito, la barca se mueve. Por eso nosotros a veces estamos en nuestros hogares y vemos que hay turbulencia, hay situaciones y decimos, ¿por qué hay tantos problemas, Fania, en nuestra casa? Si realmente yo porto llamado, yo porto asignación, yo porto la gloria de Dios. Y es justamente que Dios nos está llamando la atención para decirnos, yo te di una palabra. Yo te di una asignación. Yo te dije que predicara. Yo te dije que más que agarrar una cámara, le enseñara a los demás a agarrar una cámara. Que más que servir en tu trabajo, le enseña a otros a cómo hacer tu trabajo. Pero en medio de tu trabajo, mi hermanito, que le dé un abrazo a alguien y le diga, Dios te ama. A eso nos mandó el Señor. Lo que le pasa a Jonás es que él le está corriendo a eso. Él le está corriendo a lo que el Señor le había mandado. Y en medio de la barca se movía tanto. Jonás pensaba que él era no sé quién, se durmió. La barca se movía, había un fuerte oleaje mientras Jonás dormía. ¿Por qué dormía Jonás? Porque no le importaba lo que Dios le había mandado a hacer. El mismo Dios le había hablado a Jonás de que tenía que ir a Nínive, mas él decidió atarse. Baja el dueño, o más bien el capitán de la barca, y le dice, ¿por qué tú duermes si tú eres un hombre de Dios? ¿Por qué tú estás dormido? Vamos a clamar, vamos a orar para que las tempestades se cesen y se tranquilicen. Eso pasa en nuestra casa. Cuando llega la tempestad, todo el mundo dice, tú no eres cristiano, ¿por qué tú no estás orando? Pero no estamos orando. ¿Por qué no estamos orando? Porque estamos inquietos a todo lo que nos rodea. Al llamado, al propósito, a la gloria de Dios. Todos estamos incómodos. Y cuando entramos en este nivel, Dios pudiera soltarnos en banda, en un buen dominicano. Pero Dios lo que necesita es traernos a que nosotros entendamos de que Él al final y al principio sigue siendo Dios. Dios pudiera soltar a Jonás en banda y buscarse a otro mejor que Jonás, que lo aseguro que hay. Y por eso es que yo no creo que las personas son imprescindibles, Ariel. Hay personas que por más insignificantes que parezcan, sí son imprescindibles porque en la misma voz de Dios podía hablarle, no a Ariel, sino a mi hermana aquí. ¿Me entiendes? Y te levanto a ti, ahora tú eres la que va para Nínive, suéltame a Ariel en banda. Y quiero hablar así, bien que nos entendamos, porque es la realidad de la palabra. Esto es lo que vivimos diariamente. Entonces, Jonás estaba inquieto, Dios no le habla a otra gente más que a Jonás, pero Dios sigue incómodo con Jonás. Cuando Jonás se levanta, le dice que por él había estado esa tempestad. Cuando él confiesa eso, entre todo lo que estaba en la barca, dice, no, pero si por el hombre de Dios es que está esta tempestad, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Yo le aseguro que ninguno de ustedes que le digan que un hombre de Dios está en su casa, usted lo va a querer matar para que se alinee en su casa. Usted lo va a pensar, usted dice, un hombre de Dios. ¿Cómo yo me atrevo a ponerle la mano a este hombre si fue Dios que lo trajo a mi casa? Hay turbulencia, el agua está entrando, todos están desesperados, todos están angustiados. Dice la palabra que están a punto de morir. Pensaban que iban a morir. Y entre todos toman una decisión, o tú clamas o te tiramos. Hay momentos en la vida donde o tenemos que clamar o tenemos que tirarnos del barco. Y fue lo que pasó con Jonás. Y justamente ya Dios lo tenía diseñado y tenía un pez ready con la boca abierta esperándolo. Y cuando lanzan a Jonás, todos esto es lo que conocemos de Jonás. Vino un pez y ¡pum! Se lo tragó. Y efectivamente fue lo que pasó. Cuando ellos tiraron a Jonás porque ya estaban cansados de la tempestad, de lo que estaba pasando en la barca, se calmó todo. ¿Por qué se calmó todo? Porque el hombre había vuelto a estar en el plan de Dios.
¿Cómo va a ser que un hombre que estaba en una barca ahora está en un pez? Tú me vas a decir que está en el propósito de Dios. Porque como le dije al principio, Dios tenía el pez ready. Si no, se hunde y se ahoga. Hay momentos en nuestras vidas donde rechazamos el propósito, rechazamos el plan de Dios, rechazamos nuestro ministerio, queremos lo que nosotros tenemos. Y cuando nos tiramos, que volvemos al propósito de Dios, todo se calma. Viene mamá y te dice, hijo, yo te amo. Hija, yo te amo. El empleador te dice, tú eres la mejor empleada, tú eres el mejor empleado. El pastor te dice, eres un excelente miembro, me gusta que llegues temprano en los servicios. Las cosas empiezan a cambiar, pero todo hace una semana estaba en turbulencia. ¿Por qué todo estaba hace una semana en turbulencia? Porque le estábamos negando a Dios el ir a Nínive. Hoy, yo sé que todos están callados, pero sé que el Señor me dio esta palabra porque muchos de nosotros estamos siendo enviados a Nínive, estamos siendo enviados a hacer algo y simplemente le estamos diciendo a Dios, yo quiero ir a Tarsis, yo quiero ir al mall, yo quiero pasarme 4 horas en Instagram, que me encanta mandarle TikTok y Reel a mi hermana Saray, y a Ariel, y a Fanny, a todito, y a todo lo que tengo en mi contacto. Nos encanta eso, a veces más que orar, pero si el Señor nos mandó a orar, hay que orar. Hay que paralizar todo, hay que dedicarle su tiempo. Entonces cuando empezamos a orar y soltamos a Tarsis, soltamos el celular, soltamos a la novia tóxica, que no es la de Dios, soltamos a todo lo que no es de Dios, al contacto tóxico que tenemos en otro país o aquí o donde sea, entonces el propósito de Dios se va a alinear a nuestra vida. Señor, ustedes no son un multimedia. Y se lo quiero decir con el corazón en la mano, ustedes son hombres y mujeres de Dios, que próximamente, en vez de agarrar una cámara, pueden estar predicando en otros lugares. Mañana ustedes pueden estar aquí, pero ¿qué aquí? Pueden estar en otras congregaciones, dándole a miembros de otras congregaciones lo que ustedes recibieron aquí. ¿Qué recibieron aquí? Mira, durante muchos años yo he agarrado cámaras. Le he agarrado cámara a pastores, le he agarrado cámara a cantantes, y he estado detrás de cámara backstage. Y quizás ustedes dirán, ¿cómo va a ser? Sí. Para mí en un tiempo fue frustrante dejar la música, porque yo empecé mi adolescencia haciendo álbum de manera profesional y mi visión como hombre de Dios era de que iba a estar cantando en muchos escenarios como Daddy Yankee, que lo vimos ahora en 7 horas. Ese era mi sueño. El Señor me trae al evangelio, hago discos cristianos, hago música cristiana, tengo 4 álbumes y cuando el Señor me dice tienes que soltar la música, la tuve que soltar. ¿Pero para qué la solté? Para ir a Nínive a agarrar una cámara. Hay silencio. No concuerda que tú poco mucho facturas haciendo música y ahora vas a tener que agarrar una cámara mientras otro habla y tú estás detrás, no estás de frente. ¿A quién le cuadra eso? Matemáticamente no nos cuadra. ¿Por qué no nos cuadra? Porque todos nosotros queremos nuestro ministerio, sí o sí. Todos nosotros queremos de alguna forma u otra, aunque seamos servidores, queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Me pasó. Ahora, yo tuve que hacer un stop de toda mi agenda de hombre, de joven, Fania, y decidir escuchar la voz de Dios. Tú dijiste que yo fuera a Nínive. Yo lo voy a hacer. Pero en algún momento me pasó como Pedro, el pastor hablaba de eso el miércoles. Sacaba la barca y quería seguir tirando música y tiraba una. Tenía los planes de irme a Tarsis cuando el Señor me mandó a Nínive. Hasta que entendí que Dios con todas las cosas tiene un plan. Mientras estaba backstage agarrando cámara, mientras sigo de backstage agarrando cámara, Dios ha formado un carácter en mí que antes yo no tenía. ¿Cuál es ese carácter? El que le faltó a Jonás. El no ser reverde. El no creerse que era más que Dios y que él era el super profeta, el que la sabía toda. ¿Qué formó Dios en mí? La mansedumbre. El saber que hay gente que son más que yo y también que son menos y que yo tengo que abrazarlo y hacerle saber de que para Dios son grandes y que son valiosas. Eso cuesta porque tú tienes que dejar todo lo tuyo para enfocarte en lo del otro y mientras tú sirves el Señor te va formando el carácter. Señores, 20 años en el evangelio, he pasado de todo. Cuando le digo de todo, rechazado, he sido pisoteado, pero he aprendido que todo eso es para formación. Quizás ustedes no tengan 20 años, tengan 20 días. Y en esos 20 días ya han tenido que aprender lo que yo aprendí en 20 años. Entonces yo quizás dure más tiempo que ustedes. Hoy le estoy dando conforme a mi experiencia que todo eso
tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que Dios nos lleve a Nínive y de que Nínive sea salvo. Sigo leyendo. ¿Qué pasó con Jonás? Dios llama a Jonás, lógicamente lo llama a que fuera a Nínive. Ya le expliqué que le dije que él lo mandó a Nínive. Entonces Jonás, cuando llega a Nínive, bueno, dentro del pez sucede un acontecimiento importante. Jonás estaba turbado, Jonás estaba trancado, compungido porque lo habían tirado del barco, que él había pagado con su ticket, que él había pagado con su dinero. Pero dentro del pez, Jonás hace una oración. Y esa oración es humillándose al Señor. Se humilla al Señor y le dice: Señor, yo quiero leérsela, tal cual lo dice la palabra. ¿Quiénes tienen Biblia aquí? Que me ayuden. ¿Quiénes tienen Biblia aquí? Que me ayuden. ¿Ninguno tiene Biblia? Necesito a alguien que se vaya a Jonás. ¿Sí? 4. Ok, vete al 2:1. ¿Quién lo tiene? Jonás 2:1. Necesito a alguien que me lea la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jehová en tierra. ¿Qué hizo Jehová luego de que él se humilló? Le ordenó al pez de que lo vomitara en tierra. ¿Pero dónde lo vomita? Él iba a Tarsis. Era al otro extremo de Nínive. Era completamente disperso a donde Jonás ya había decidido. Pero Dios es tan perfecto que el pez que él tenía ready para tragarse a Jonás lo iba a tirar justamente donde el Dios le había dicho. Ya Dios le había puesto el GPS al pez de que lo tire ¿dónde? En Nínive. Cuando Jonás llega a Nínive ya estaba ready. Dios le dio la instrucción de lo que tenía que hacer y Jonás empieza a predicar el evangelio. Dice la palabra que para recorrer a Nínive era necesario que andara alrededor de 3 días. 3 días caminando y predicando. Jonás inmediatamente empieza a predicar. Nosotros salimos del pez, salimos de la turbulencia y empezamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. A veces esperamos 1 mes, 2 meses, 3 años. Jonás solamente necesitó 3 días para predicar. Y dice la palabra, y aquí es que va mi enseñanza, empiezo a predicar ahora. Dice la palabra que Jonás empezó a predicar. ¿A quién él empezó a predicar? A lo que Dios había dicho que iba a destruir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Jonás tenía su corazón tan duro, como a veces nosotros lo tenemos, que creemos que Dios no puede salvar a la hermanita que andaba con una falda enseñando lo que no tenía que enseñar. O al jovencito que vino con un tatuaje o con un arete y que Dios no lo puede salvar. Y ese era el problema que tenía Jonás. Él no quería ir a predicar porque él entendía que esas personas estaban operando de mal manera, estaban pecando tanto, estaban burlándose de Dios y que Dios no podía tener misericordia como a veces nosotros pensamos. No me hable mentira. Usted ha pasado por lugares que usted ve una persona indigente y dice, ese se lo está llevando el diablo. ¿Usted lo ha pensado? Pero ¿qué hace usted para que ese que se lo está llevando el diablo usted se levante?
le deja una palabra, le deja una ofrenda, le deja una bendición. No le dejamos nada. Simplemente lo pensamos y continuamos. Es lo que le pasaba a Jonás. Él sabía que Nínive estaba mal y tenía la palabra que Dios le había dado. Era un hombre que tenía palabra, pero él decidió no ir. Dios lo lleva, pide perdón, se humilla, llega y empieza a predicar y las personas empiezan a arrepentirse. Gran problema para Jonás, porque su corazón estaba tan endurecido que él no soportaba que esa gente empezara a arrepentirse. Jonás estaba incómodo porque mientras él predicaba, lo que él predicaba tenía efecto. Yo me hubiese sentido feliz que diera un mensaje y que toda una ciudad empiece a reconocer al Dios al que yo le estoy predicando. Jonás no, Jonás estaba incómodo. Aún Dios, habiéndolo depositado en Nínive, después de haber pasado todo lo que él dijo que pasó, que las algas se enredaban en su cabeza, de que duró todo ese tiempo dentro del pez. Él estaba ya que no aguantaba más y tuvo que clamar. Él estaba incómodo porque predicaba y la gente decidió arrepentirse. Pasaron 3 días, predica el evangelio. Y el rey de Nínive, los principales gobernantes de Nínive, dice la palabra, que dieron un decreto. Y el decreto que dieron era que todo el mundo tenía que ponerse ropa fuerte, empezar a cambiar su vestidura, o sea, cambiar su estilo de vida, así como él lo estaba predicando, que tenían que cambiar lo que estaban haciendo, su estilo pecaminoso, empezar a dejar de comer como estaban comiendo, mirar las cosas que estaban comiendo. En pocas palabras, derribar los altares antiguos y empezar a hacer lo que el profeta estaba declarando que se hiciera. Pero el profeta estaba incómodo y aquí se basa mi mensaje. Hombres y mujeres de Dios que estamos aquí, Dios no está mandando a hacer su asignación, nos está mandando a cumplir con su llamado, pero a veces lo hacemos incómodo. Y mediten eso. Dios te dice, ama, pero tú no amas. Dios te dice, perdona, pero tú no perdonas. Dios te dice, mira a la hermanita que está al lado. Ella tiene necesidad, pero tú no te importa la necesidad de esa persona. Es lo que le pasaba a él. Él predicaba, pero ellos se estaban arrepintiendo y él no soportaba que se arrepintieran porque él quería la condenación. ¿Cuántos de nosotros vemos que alguien pecó, falló y anoche predicaba acerca de eso y queremos condenación? Y yo predicaba anoche acerca de por qué te condenas. Nosotros somos los primeros en condenar. Nosotros como cristianos, y estoy hablando con mis hermanos, por eso estoy hablando así con toda libertad, nosotros somos los primeros en que de que llega una gente y pecó, cayó con otro joven, no lo jalamos. Ven, Ámbar. Manita, Dios puede restaurarte. Dios puede cambiarte lo que tú hiciste, lo hiciste mal. Pero Dios sí es fiel y justo para levantarte y restaurarte. No era lo que quería. Jonás no quería eso. Jonás quería, mira, el diablo te va a llevar. Yo te estoy predicando. Quiero predicarte. Dios me mandó. Pero yo quiero que tú sepas que viene juicio sobre ti. Así predicamos. Así enseñamos. Así les declaramos a los jóvenes, a la gente, a todos los que nos rodean, incluso a nuestros familiares, cuando cometen un error. No quieren ni siquiera venir a la iglesia. ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? Porque somos unos Jonás dentro de la casa. Mamá, eso no es de Dios lo que tú hiciste. Ese reggaetón no es de Dios. ¿Por qué tú no le buscas un reggaetón cristiano y le dices, mira, este cristiano, el que tú estás haciendo, no te va a edificar mucho? Yo como cristiano quiero enseñarte que tú puedes cambiar el estilo de vida. Es simple, hable. Predica con lo que le dio. Tu hermano se está metiendo droga y tú estás en la misma habitación. Oiga, me pasa aquí en los Estados Unidos muchísimas cosas. Metiéndose y tú estás en la misma habitación. ¿Cómo tú te ganas ese muchacho? Si ese muchacho tú lo que le estás bregando con legalidad. Oye, muéstrale una droga que es mejor que esa. Yo prediqué sobre la cristomicina, que es Jesucristo, Cristo. Si te gusta a ti la licotina, todo lo que termine en ina, la cocaína, y hablo claro, que bloqueen el video, ¿qué me importa? ¿O no están grabando? Qué bueno. Todo lo que termine, qué bueno que no están grabando. Todo lo que termine en ina, yo te quiero presentar la cristomicina. Y ese hermano que está profundo en el alcoholismo, que está profundo en droga, es mi doña. Yo lo restauro diciéndole, te presento a Cristo. Pero no, queremos ser Jonás. Predicamos y predicamos, aún los gobernantes dando una orden de que todo el mundo se convierta en puro en vez de impuro. Queremos que Dios traiga condenación. Se arrepiente de Nínive. Nínive está frío con Dios. Pero Jonás sigue incómodo. ¿Por qué sigue incómodo? Porque él quería que sea destruido.
Entonces el Señor le dice, ¿te parece bien enojarte así? Le dice el Señor a Jonás. Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enmarcada y se sentó a su sombra, empezando a ver lo que iba a pasar en la ciudad. Jonás estaba esperando el juicio. Jonás esperaba meteoritos cayendo, candela, la gente gritando, perdónanos, Jonás, algo por nosotros. Me lo imagino. Imagínense esa película. Era lo que él quería. Entonces Dios, el Señor, dispuso entonces que una mata de resino, una mata de la cual se crea aceite, creciera por encima de Jonás. Jonás se recostó, Jonás estaba muy tranquilo y la mata empieza a crecer. No le voy a leer todo eso porque ustedes se me van a aburrir y estamos aquí compartiendo entre hermanos. Jonás se sienta y la mata empieza a crecer y la mata se pone bonita, se pone verde, se pone verigú y viene una oruga y se la come. Pero Jonás, en medio de esa mata, estaba recibiendo una brisita agradable. Imagínate tú allá en Dominicana, Ariel, en el alta mar ahí en la playa, bajo una mata de coco, recibiendo una brisita y que venga una oruga, se coma la mata de coco. ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué pasó, Dios? ¿Y qué vaina que tú tienes en contra mía? Eso pasó con Jonás. Entonces Jonás acaba de predicar, su día de descanso, empieza a sentarse, la mata que empieza a crecer, se la come una oruga y él dice, Señor, ¿y qué es lo que pasa? Él se incomoda con Dios. Y efectivamente Dios tenía una enseñanza para el Jonás que quería condenar a Nínive. A pesar de que ya les habían todos humillado ante la presencia de Dios, él quería juicio. Y el Señor le da enseñanza, crece la mata, se la come la oruga y empieza a venir una brisa caliente, empieza a darle el sol, empieza a estar incómodo después de estar cómodo recibiendo una brisita. Y él le cuestiona a Dios que por qué la quitó y le dice a Dios, ¿por qué te incomodas si tú no sembraste esa mata? ¿Por qué te incomodas si tú no la hiciste crecer? Si tú no le diste la savia para que ella crezca. Si tú no fuiste quien produjiste que esa mata hoy estuviera dándote brisita como a ti te gusta. Y él se quedó incómodo. Imagínate cuánto más yo, que fui el creador de Nínive, donde hay gentes y niños que me están adorando más de miles. Me están adorando miles. ¿Cómo tú quieres que yo corte a Nínive después de que se arrepintió? Gran problema nosotros. A veces queremos que Dios corte algo que ni siquiera nosotros hemos sembrado nada. Y declaramos condenación. No, porque esa se lo va a llevar el diablo. Tú hiciste que esa persona naciera. Hiciste que esa persona tuviera un encuentro con Dios o sabes si tuvo un encuentro con Dios. Es lo que pasa aquí y es lo que quiero enseñarle. Jonás seguía condenando. Jonás seguía señalando a este pueblo que ya se había arrepentido, se había humillado. Y Dios quería darle enseñanza a este tremendo hombre que con su corazón lleno de rebeldía, así como nosotros a veces nos ponemos, él quería decirle, yo soy Dios y yo decido si perdono o no perdono. Si hago que se humillen o que no se humillen. Jonás simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para que este pueblo recibiera la verdad. La palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es hablar de Dios, es hablar de la transformación. Él estaba enviando condenación hasta un cierto punto, pero Dios usó todo esto para que ellos temieran, diciendo que iba a destruir a Nínive y que ellos puedan ir a un encuentro real con Dios. Hasta un mensaje distorsionado, cuando Dios quiere usarlo, hace que tome efectividad de la vida de una persona. Y fue lo que pasó aquí. El árbol se seca. El árbol se seca y no pasa nada con Nínive. Jonás está incómodo y Dios le demuestra que él decidió perdonar a Nínive porque ahí había personas que habían decidido genuinamente entregarle su corazón y había niños. Mi enseñanza está aquí. No quiero predicarle 3 horas. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando le damos a alguien? ¿Qué estamos esperando? ¿Que realmente crezca o que realmente se seque? ¿Que realmente reciba fuego o que realmente reciba amor? Y no voy a leer bosquejo, no quiero convertirme en el predicador que le dedica 4 horas para dar un mensaje que ya el Señor le dejó bien claro a todos ustedes. El Señor le dejó bien claro a ustedes que cuando salgamos de aquí, más que unos simples multimedia, somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores de lo que Él nos ha plasmado y no llevar condenación. Señores, si nosotros como iglesia logramos predicar a todos
con nuestro ejemplo, haríamos menos campaña, haríamos menos bulla. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? Salir, sembrar en alguien lo que Dios nos ha dado y esperar fruto. Y hasta que no veamos fruto, no soltarlos. La gente viene, entra. La gente viene y se convierte. Y nosotros la vemos y la agarramos por la cámara aquí. Pero ninguno de nosotros nos hacemos amigos de esas personas. No es para congraciarnos con sus pecados. Ellos se acaban de arrepentir, sino para decirle cómo no pecar, que yo lo decía anoche. ¿Qué estamos haciendo con esas almas? ¿Qué queremos que suceda con ellos? ¿Se convirtieron? ¿Queremos que vivan en condenación toda la vida? ¿O queremos que conozcan que realmente si se mantienen íntegros, se mantienen fieles, pueden obtener la victoria? Y les decía ahorita que solté todo. Cuando solté todo, solté todo. Y cuando Dios me dijo la primera vez que vaya, bueno, la primera vez Dios no me dijo que viniera a Kansas, yo vine y tuve que regresar. Y cuando regresé el Señor me dijo que tenía que venir a Kansas. Y no solamente a trabajar con pastor, sino porque tenía una asignación. Y Dios me lo ha demostrado. Y hoy en día estoy al lado del pastor ayudando con multimedia, junto a Ariel, junto a Saraí, junto a todo el equipo de ustedes que nos servimos los domingos. Pero el Señor me mandó. A mí me costó, así como me costó en un momento soltar la música. ¿Qué se trae Dios? Miren, que hoy yo estoy enseñando a ustedes. Yo no soy más que ustedes. Señores, yo he sido procesado, y anoche lo decía. He pecado 1,000 veces, he ido a la presencia de Dios, me he arrepentido. Y he entendido que la gracia de Dios es más grande que querer mandarle legalidad a la gente. Todo lo que estamos aquí, le decía al principio que podemos estar predicando en otro lugar. Ahora, ¿qué tenemos que trabajar? El corazón duro de Jonás. Jonás seguía endurecido, a pesar de que lo lanzaron al mar, lo tragó un pez, lo lanzó a Nínive. Él aún así seguía incómodo, porque él lo que quería era ver fuego, quería ver condenación. Cuidemos nuestro corazón, y hacia acá quiero dirigir ya la parte final. Dios nos llama, Dios nos asigna cosas hermosas, pero nosotros somos los que decidimos si nos vamos por el lado de lo nuestro o si nos vamos por el lado de lo que Dios nos asignó. Hay cosas que tenemos que soltar. Quizás lo que yo tuve que soltar era la música, que no era pecado ni es pecado, simplemente que eso tenía que dejarse a un lado para Dios formar cosas en mí. Así como nosotros hoy tenemos que soltar cosas y dejarla a un lado para que Dios forme cosas en nosotros y nos lleve a otra dimensión y que podamos pensar de que somos más que un fotógrafo, excelente fotógrafo, pero Dios quiere que tú des más. Excelente en lo que haces, pero Dios quiere que tú des más. El problema de Jonás es que se enfocó en que él era un profeta, que era un hombre de Dios y que él tenía que predicar y que él era más santo que todo el mundo y que solo él recibía el perdón y el favor de Dios. Es lo que creemos a veces. Salimos de la iglesia con una Biblia o con un iPod, con lo que sea que tengamos, y creemos que solamente nosotros aquí en el altar somos los que recibimos el perdón y el favor de Dios, y esto es para todos. Gracias a Dios por Jesucristo, porque conforme a su gracia podemos todos entrar a sus atrios y poder arrodillarnos como estábamos anoche aquí y glorificar su nombre y poder llorar en su presencia. Aquí nadie es un super santo, aquí nadie es más que nadie. Yo no soy más que nadie. Nuestros pastores lo han predicado muchísimas veces. Yo no soy mejor que nadie, dice el pastor. Aquí la gloria de Jesús, y hoy yo quiero pasarle eso mismo a ustedes. El problema de Jonás es que se creía más. Y es lo que yo no quiero que pase con nosotros, que nos creamos más. Sin importar lo brillante que seamos, no importa lo profesionales que seamos, cuántos libros leamos, qué tan hermosas letras tengamos, qué lindo léxico tengamos, qué tan bien seamos en las redes sociales, chicas, qué tan buenos seamos como Fanny en la foto, en buscar imágenes, en crear, qué tan bueno seas tú poniendo algo en la pantalla mientras la pastora o el pastor ministran, qué tan bueno es Ariel tomando tomas, encargándose del equipo, diciéndole aquí va esto, acá va aquello. ¿Qué tan bueno eres tú en la transmisión? ¿Qué tan bueno es Saraí como líder? ¿Qué tan bueno eres tú cuando agarras y haces un live para las redes sociales? Cuida tu corazón, que en medio de todo eso no nos pase como Jonás, que él pensaba que solo era él y que Dios no podía perdonar a nadie más. Ahora veámoslo de esta forma. Nosotros nos movemos como multimedia en las iglesias, y ya terminé. Nos movemos como multimedia en las iglesias. Aquí o en las cruzadas, donde sea que Dios nos mueva y que Dios nos permita movernos.
Cuán lindo es que cuando nosotros tengamos la cámara, veamos con misericordia al que Dios está haciendo que sea impactado, quebrantado aquí. Wow, qué bueno que Dios te tocó, te esperamos el miércoles. Wow, qué bueno que Dios te transformó, te esperamos el domingo. ¿Necesitas algo? ¿En qué te vas? En Uber. Yo sé que los americanos son bien raros, no son como nosotros los dominicanos, Ariel, que somos medio sabrosos y estamos pendientes a la gente. ¿Qué necesita? Necesita una ofrenda. Sin tener, no tenemos, pero queremos como hacer algo por la gente. Necesita que te lleven a tu casa. Comiste, ven que en mi casa hay, no hay nada, pero se saca aunque sea espagueti con arroz blanco, lo que sea. El objetivo es que seamos empáticos con lo que está pasando. Que seamos empáticos con la gente que necesita el amor de Dios. Yo no quiero que nadie sea destruido. Yo no quiero que a nadie le caiga juicio. Porque aprendí que la gracia es más grande que la condenación. Y anoche hablaba de la mujer que fue apedreada, que querían apedrearla, hablaba un poquito de eso. Y hoy quiero repetirle eso. Cuán buenos somos señalando, como Jonás. Cuán buenos somos sacando los defectos de los demás. Cuando Dios realmente siempre va a buscar, como Él mismo lo tuvo que confesar. Tú, Dios de amor, yo sabía que iba a pasar eso. Pues tú lo sabías. Cambia tu corazón. Finalizo. Será ahí. Finalizo. Nosotros cambiemos nuestros corazones. Y quiero que tú vengas conmigo aquí. Ven conmigo. Nosotros necesitamos, como antenas del Señor en multimedia, cambiar nuestros corazones. Y como líderes, como hombres de Dios, es necesario de que todo el que sirva en la casa de Dios entienda que lo más importante es guardar nuestro corazón, y con el corazón que hacemos la cosa. Se van a presentar las turbulencias como se le presentó a Jonás. Se van a presentar los momentos duros. Pero lo más importante es saber que Dios puede perdonar a Nínive. Dios puede perdonar a tu hermano, Dios puede perdonar a tu amigo. Convirtámonos en la parte opuesta de Jonás. De que cuando prediquemos sea para que la gente venga a los pies del Maestro.